Bien, hermanos, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy continuamos con nuestra serie Estudiando las Sagradas Escrituras, en lo cual estaremos entrando en la lección número 13. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y vamos entonces a cerrar nuestros ojos y a pedir al Señor que nos guíe en todo ese tiempo. Señor, gracias en esta noche porque estamos otra vez reunidos virtualmente para seguir glorificándote, seguir, oh Señor, amándote y seguir valorando, Señor, tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta nuestras coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendice, Señor, ayúdanos a aprovechar esos estudios, que no desaprovechemos, Señor, que no nos distraigamos esta noche, sino que estamos totalmente concentrados para recibir tu palabra con mansedumbre por medio de nuestro hermano Juan, por medio de esta lección que tú nos das. Pedimos por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar cantando. A ver, un ratito, que están entrando algunas personas. Ya, vamos a comenzar entonces cantando esta alabanza. Gozo la santa palabra al leer. ¿Ya? Bienvenidos, hermanos, cantando y espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a cantar. Gozo la santa palabra al leer. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Amén, hermanos. Ese versículo me hace recordar pues ahí a Mateo, ¿no? Capítulo 18, capítulo 19, en donde la Biblia es clara, donde él dice, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y claramente él dice también en Juan capítulo 6 que el que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Él no rechaza absolutamente a nadie. Y justamente estamos gozosos al leer la palabra de Dios, hermanos, porque ella nos da una esperanza viva, ¿no? Nos da un aliento para seguir adelante. Bueno, vamos a nosotros repasar también nuestro verso de memoria esta semana, que está en Lucas 11, en versículo 28. Ya, vamos ahí entonces a Lucas capítulo 11, verso 28, que es bastante cortito y creo que todos ya la sabemos porque lo hemos aprendido el domingo en el culto de la mañana con nuestro hermano Juan, pero como siempre, vamos a repasarlo, ¿no? Aquí está.
Bien, vamos a leerlo todos y luego ya vamos a irlo diciendo de memoria, ¿ya? A ver, uno, dos, tres. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Facilito, ¿no? Lucas 11, 28. Bien, una vez más. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? La última vez leemos, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bien, ahora sí de memoria, hermanos. Uno, dos, tres. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Bien, este versículo nos habla justamente, son palabras de Jesús mismo, y él habla de bienaventurados, felices, gozosos, aquellos que oyen la palabra, que la escuchan con atención, pero también aquellos que la guardan. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que la preservan en su corazón, que la atesoran en su corazón para poder también obedecerla. Esa es la intención de guardar, ¿no? Guardar no solamente tiene que ver con memorizar, ¿no? O con el hecho de tener en la mente, sino con valorar, atesorar para obedecer, ¿no? Esa siempre es la idea de poder guardar la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, ¿no? Oigamos la palabra, pero tal y como dice también Santiago capítulo 1, no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Porque el que esto hace, dice ahí en Santiago 1, será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, hermanos, vamos a cantar una alabanza más, que es nuestra alabanza lema, que el día de domingo, en nuestra salida misionera, también estuvimos entonando y tiene mucho que ver también, ¿no? Con la palabra de Dios, porque al final de cuentas nosotros estamos enseñando la palabra, estamos recibiendo la palabra, estamos escuchando la palabra, pero esta palabra no solamente tenemos que quedárnosla para nosotros, sino que tenemos que también compartirla con otros, ¿no? Porque esta palabra va a ser, como dice en Proverbios capítulo 3, va a ser medicina en nuestros huesos, ¿no? Va a ser como dicen Hechos capítulo 3 también, va a ser aquella que nos dé el refrigerio necesario, ¿no? Así que vamos a cantar esta alabanza, nuestra alabanza lema, Ebenecer en misión, que también hemos entonado en el carro, ¿no? Nuestra movilidad y también allá en Vallecito. Bien, entonces cantemos con gozo, hermanos, y procurando predicar la palabra del Señor. Cantemos. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenecer levantamos hoy, por su gracia y por su amor. Anunciamos salvación, nos envía con autoridad a predicar su verdad. A las naciones declarar, Cristo vive y reinará. Ebenecer, Ebenecer, Dios ha sido fiel. Vamos firmes a las naciones, proclamando y autoridad. Y di a ser discípulos, bautizad en su nombre hoy, enseñando su palabra con pasión y con fervor. Él promete estar con nosotros hasta el fin, hasta el final. Su presencia nos impulsa a llevar su verdad. Somos luz en medio de tinieblas, somos sal en la
Muy bien, ahora sí damos paso a nuestro hermano Juan con el mensaje de hoy. Sí, la lección número 13, donde seguiremos aprendiendo más de las Sagradas Escrituras. Adelante, Juanito. Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar a compartir pantalla. Por favor. No puedo hacer que esto desaparezca. A ver, un segundito, hermanos. A ver. Voy a Muévelo para la intentarlo. derecha o algo así, a ver. Sí, si no que no aparece el botón. Voy a volver a... Ah, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, Muy bien, hermanos. Ah, bueno, estamos avanzando entonces en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Hemos visto ya eh, la doctrina cristiana. ¿Qué significa doctrina? ¿Qué es enseñanza? Hemos visto su importancia y teniendo eso como base, como fondo, hemos entrado ya de lleno a tener una visión general de la revelación divina, es decir, la revelación general, cómo Dios se ha revelado a través de la creación, pero también vimos la revelación especial y es como Dios se ha revelado ya a través de su palabra, entre otras formas, como Dios también se manifestaba en el pasado, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos su palabra. Vimos que la palabra, esa palabra de Dios, la cual usted tiene, ¿no? Con usted, es confiable. Vimos la historia de la Biblia, cómo es que ha soportado el paso de los años, aún a, a muchos que han querido destruirla, desprestigiarla, pero ha soportado todo ello porque es la palabra de Dios. Y hemos entrado ya a esta parte que es el propósito de la Biblia. Vimos en la primera parte, la lección 11, que la Biblia, a la Biblia y el despertar espiritual del cristiano. Porque todo cristiano no puede llegar a ser cristiano sin haber recibido, pues, la palabra de Dios, ¿no? Sin haber creído la palabra de Dios, porque justamente es en la palabra de Dios que encontramos el testimonio de Cristo, en quien creemos para ser salvos. Así que vimos cómo es que uno de los propósitos de la Biblia es justamente el despertar espiritual del cristiano. En la lección 12 vimos que adicional a ello, la Biblia es parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Sin la Biblia no podemos crecer espiritualmente. Es decir, la Biblia nos muestra el Evangelio para salvación, pero ya que somos salvos, no podemos quedarnos como un bebé recién nacido,
No podemos siempre tomar leche espiritual, sino también necesitamos alimento sólido. Y es justamente con la palabra de Dios que todo creyente se espera crezca en su vida, ¿no? Espiritual. Y ahora estamos pasando pues a la lección 13, ¿no? Y esta lección 13 habla de los beneficios espirituales para el cristiano, para el creyente, a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver justamente esa parte, que es la Biblia y los beneficios espirituales para el cristiano. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta noche. Gracias por permitir que podamos conectarnos y siempre, Dios, a la luz de tu palabra, poder, Dios, gustar, Señor, de estas tremendas bendiciones con las cuales, Señor, tú nos llenas y ciertamente, Padre, queremos glorificarte por ello. Dios Santísimo, quita todo cansancio, toda distracción y que Dios, esta lección pueda ser de provecho, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, parte 3, la Biblia y los beneficios espirituales para el cristiano. En este capítulo continuaremos nuestro estudio de los propósitos o metas de la Biblia en la vida del cristiano. Y primer punto, o primer subpunto, vemos que la Biblia trae bendiciones. La Biblia trae bendiciones. Dios ha dado al creyente toda bendición espiritual en Cristo, pero sin las escrituras es imposible saber cuáles son esas bendiciones. ¿Qué es lo que dice justamente Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién nos ha bendecido? Dios, ¿no? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero nuevamente, ya que tenemos esas bendiciones, ¿cómo yo voy a saber cuáles son esas bendiciones sin la palabra de Dios? Entonces, la Biblia es como una mina de riquezas incalculables. Si buscamos diligentemente sus verdades, hermanos, vamos a encontrar muchos, abundantes tesoros de bendiciones para nuestras vidas. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos cristianos han vivido como miserables mendigos sentados sí, sobre un millón de lingotes de oro, ¿no? Han tenido infinitas bendiciones espirituales a su disposición, pero no las han obtenido por su descuido, por su ignorancia de la palabra de Dios. Así que debemos nosotros evitar este error y dedicarnos a conocer, creer y obedecer la palabra de Dios, las promesas, ¿no? que Dios nos ha dejado. Así que punto uno, dice, Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 4, contiene una de las más bellas ilustraciones de las bendiciones que llegan a través de las escrituras. Lee el texto hasta que te familiarices con su contenido y luego completa los siguientes ejercicios. Entonces, primero, antes de completar los ejercicios, vamos a leer el Salmos capítulo 1, del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Entonces, letra A dice, a la luz del versículo 2, describe la respuesta correcta a la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Dice que este hombre se deleita, ¿no? Encuentra delicioso
la palabra de Dios. Es tan delicioso que constantemente está meditando en esa palabra que he leído. Y esa debería ser nuestra actitud, hermanos, ¿no? Todos nosotros deberíamos diario separar un tiempo para leer la palabra de Dios, pero después que hemos leído la palabra de Dios, esa palabra debería estar presente en nuestro pensamiento todo el día. Meditar en esa palabra de día y de noche, ¿no? Esa debería ser la respuesta, esa debe ser la actitud correcta ah, cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, cada vez que tenemos oportunidad de poder pasar un tiempo con ella. B, a la luz del versículo 3, describe al hombre que hace de las escrituras su delicia y medita en ellas día y noche. ¿Cuáles las características de este hombre, no? ¿Cómo podemos describir a este hombre? El versículo 3 nos, nos da la idea, nos da la figura de que este hombre es como un árbol, ¿no? Un árbol, pero no como cualquier árbol, porque es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y si hay algo que necesita toda planta para vivir, es justamente los nutrientes de la tierra, pero también de agua. Y en el contexto de Jerusalén, en- vemos que hay zonas que son muy fértiles, que la tierra produce muchos frutos, ¿no? Tierra de leche y miel, ¿no? Como Dios se lo prometió a su pueblo. Pero vemos también que hay partes donde es muy árido y es por eso que para ellos era muy importante las lluvias. Pero cuando una planta, o en este caso un árbol, está junto a un río, está junto a corrientes de agua, tiene ese sustento, tiene ese alimento para poder vivir, ¿no? En este caso, la figura es igual. Describe a este hombre que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios día y noche, como un árbol que tiene vida permanente. Tanto es así que da su fruto a su tiempo y algo que rompe con con la naturaleza es esta parte de la descripción que dice que su hoja no cae. Su hoja no cae. Todo árbol en algún momento eh, pierde sus hojas y renueva sus hojas, pero este árbol no cae, sus hojas no caen. Todo lo que hace prosperará, termina diciendo este versículo. Y eso es impactante. Algunos mencionan que el Salmo 1 está haciendo referencia pues a Cristo, ¿no? Porque no hay hombre que no se haya sentado en silla de escarnecedores, ¿no? No hay hombre que no se haya burlado de otros, no hay hombre que no haya prestado oídos a los malos consejos. Y el único que creo que ciertamente cumple con todos estos requisitos, con todas estas características que nos muestra el Salmo 1 es Cristo. Sin embargo, hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a seguir sus pisadas, ¿no? Como dice, hay una Biblia que dice tras las huellas del Mesías, creo, ¿no? Eh, de la misma manera, todo discípulo quiere ser como su maestro. Y en este caso, aunque tal vez nosotros nos equivoquemos muchas veces, lo que se espera de la vida del creyente es que pueda imitar a su Señor. Y en este caso, pues que pueda ser como
como este hombre que se deleita en la palabra de Dios. Y qué tremenda esta bendición, ¿no? Saber que, que hay estas promesas tremendas para él, ¿no? Dícese, a la luz del versículo 4 describe al hombre que descuida las escrituras. Ya hemos visto al hombre que se deleita en las escrituras, que medita en las escrituras de día y noche. Ahora vamos a ver lo opuesto, al hombre que descuida las escrituras, que no le importan, que las menosprecia, eh, y por implicancia, pues vive lejos de la influencia de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es este hombre? Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y nuevamente entramos al aspecto agrícola. ¿Qué es lo que ocurría? Eh, Ellos vivían de la producción de la tierra. Y una de las cosas con las cuales ellos se sustentaban y que producían era el trigo. Ahora, cuando el trigo, eh, ellos recogían el trigo y lo segaban, el trigo estaba siempre mezclado pues con la paja. Así que, ¿qué es lo que hacían? Llevaban todo ese trigo que estaba pues combinado, mezclado con la paja, porque es parte de lo que produce también la tierra, lo llevaban a zonas altas, muy altas. Y usted sabe que cuando va a una zona alta, corre viento, ¿no? Usted más sube en la altura, eh, sube una colina, va a notar que el viento sopla con más fuerza. Entonces subían todo esto a las alturas, a las colinas, y lo que hacían simplemente era levantarlo, una especie de rastrillo, lo levantaban, lo tiraban al aire. ¿Y qué es lo que ocurría? El grano del trigo, por el peso que tenía, caía nuevamente al suelo. Sin embargo, la paja, que pesa menos, era llevada por el viento. ¿Por qué? Porque eso no sirve, no tenía ninguna importancia. Este texto compara así a ese hombre. Es como la paja, no sirve, no, no hay fruto, está simplemente para desecharse. Y si somos creyentes, no debería ser esa nuestra actitud para con la palabra de Dios. Dos, en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice, Dios prometió dar a Josué el éxito en todas las cosas que estuvieran de acuerdo con su voluntad. Según los versículos 7 y 8, ¿qué exigió Dios a Josué? Vamos a dar lectura desde el versículo 1, dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Qué tremenda promesa. Y continúa diciendo, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el texto, que creo que también lo memorizamos hace poco nada más,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muy similar a Salmos 1, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿qué exigió Dios a Josué? Versículo 7, nuevamente lo pongo. Él le dice, esfuérzate y sé valiente. Si algo que exige Dios es esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente en qué? ¿En matar a los otros pueblos? ¿En destruir a los otros pueblos? No. Valiente y esforzado en cuidar de hacer conforme a toda la ley. Él debía cumplir la ley, él debía procurar guardar la ley que ya había sido entregado por Moisés, no apartarse de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer, nunca apartarse de ese libro, que su boca pueda estar constantemente uh, leyendo, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, que pueda meditar en él, que pueda guardarlo, ¿no? No solamente leer, solamente ser un oidor olvidadizo, sino guardarlo, hacer conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Eso es lo que Dios exige a Josué. Y las recompensas, nuevamente, el versículo 8 y el versículo 7 son muy parecidas, ¿no? Porque nuevamente dice, en la parte final, dice, para que seas prosperado en el versículo 7 en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, parte final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son muy similares, ¿no? Son como un espejo el 7 y el 8, ¿no? Ah, dice entonces, completamos ahí. Sé muy valiente para cumplir toda la ley de Dios, ¿no? B, eh, no te desvíes, no te desvíes, según la Biblia de las Américas, ¿no? Según la traducción de la Biblia de las Américas, no te desvíes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra, según la Reina Valera. C, meditar en la ley de Dios, meditar en la ley de Dios de día y de noche. Esas son las cosas que vemos que, que Dios exigió a Josué. 3. Santiago capítulo 1, versículo 25, contiene una promesa similar, muy similar a la de Josué capítulo 1, del 7 al 8. ¿Qué nos enseña este texto sobre la bendición de la palabra de Dios y nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Pero el que mira atentamente a la ley, y ojo con esto, nos da una característica de esta ley, es perfecta. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y la palabra de bienaventurado quiere decir alguien que es mucho más que feliz, ¿no? Es muy feliz, ha sido grandemente bendecido, ha sido, de alguna manera, pues ha tenido una bendición extraordinaria. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos enseña este texto sobre la bendición de la palabra de Dios y nuestra responsabilidad? Que hermanos, no podemos simplemente ser oidores, ¿no? Hay dos tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, aquellos que oyen, ¿no? Y así como entra por un oído, sale por el otro, y están aquellos que oyen la palabra de Dios, la retienen, la guardan, la atesoran, meditan en ella de día y de noche, valoran la palabra de Dios porque saben que es una ley perfecta que trae libertad a nuestra vida
y, y la ponen en práctica. Hacen, es un hacedor eficaz. Nosotros, los creyentes, somos llamados justamente a retener esa palabra, a ser un hacedor eficaz y hallaremos bendición para nosotros. Versículo 4, según Lucas 11, del 27 al 28, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo sobre la respuesta correcta a la palabra de Dios y los resultados que trae? Versículo 27 en adelante dice así de Lucas 11. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto se lo dice a Jesús, Cristo. Y él responde, ¿no? O sea, la mujer esta da una bendición, da una bienaventuranza a su madre. Pero Jesús responde de esta manera, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero no solamente la oyen y son oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que también la guardan, ¿no? Y guardar tiene que ver con atesorar, con nuevamente poner eso en práctica, lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, hemos visto ya que la Biblia trae bendiciones, ahora vamos a ver que la Biblia trae vida, gozo y alabanza. La Biblia es el libro más extraordinario e importante de la historia de la humanidad. No hay ningún libro del cual se hayan hecho tantas impresiones como la Biblia. Es el libro más impreso hasta la actualidad. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas y a través de ella podemos conocer la historia de la redención. Es por eso que es sumamente importante este libro que tenemos con nosotros, porque por ello podemos conocer la historia de la redención, de la salvación, que es por medio de Cristo. Y no solamente eso, sino que también podemos conocer las infinitas bendiciones que Dios tiene para con todos los que han creído. Algunos que no conocen o no entienden la Biblia pueden ver como un libro que esclaviza, que está llena de reglas, de prohibiciones, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿no? Entonces, yo quiero vivir mi vida, ¿no? Quiero ser libre, ¿no? Y la Biblia me limita, no voy a poder hacer todas las cosas que yo quiero, ¿no? Pero no es así, hermanos. Es todo lo contrario. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para animarnos y guiarnos en un mundo lleno de peligros, ¿no? Es todo lo contrario, hermanos, porque aunque las personas que están allá afuera piensan que son libres porque pueden hacer todo lo que quieren, no se dan cuenta que ellos son esclavos del pecado. Y son esclavos del pecado porque no pueden dejar de pecar. Se deleitan, les gusta estar pecando. Y es por eso que no quieren muchos de ellos venir a la palabra de Dios, ¿no? Porque quieren seguir viviendo una vida de desenfreno, una vida eh, inmunda, quieren estar embarrándose en el lodo de su pecado, ¿no? Los que han creído y obedecido a la Biblia, saben que es una fuente de vida, gozo y alabanza. Punto uno, dice, algunas personas creen erróneamente que la Biblia esclaviza y se vuelve una carga. Pero ¿qué enseñan los siguientes textos sobre la verdadera naturaleza y el efecto de la palabra de Dios en la vida de los creyentes? Juan 6:63 dice,
el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces, eh, si hay algo que ciertamente encontramos en la palabra de Dios y está muy relacionado, es la forma como es que ah, eh, tanto el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, también se habla en el creyente que podemos ser llenos del Espíritu. Y Colosenses menciona justamente esto, ¿no? Pero hay una similitud entre Colosenses y otro texto del apóstol Pablo con ser llenos del Espíritu, con ser llenos de la palabra de Dios, ¿no? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y luego después de eso viene, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones, dando gracias siempre a Dios en todo. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Encontramos aquí que la palabra que Jesús ha dado, las cuales las encontramos nuevamente en la Biblia, y sus enseñanzas han perdurado también por medio de los testimonios de los apóstoles, de los hombres que estuvieron con él, en Jesucristo. Estas palabras eh, ciertamente traen vida, ¿no? Y eso es lo que encontramos. La nota en sus hojitas dice, la carne se refiere a nuestra humanidad caída, que es totalmente incapaz de producir verdadera vida o espiritualidad en nosotros. Muy por el contrario, las palabras de Cristo son espíritu y vida. El Espíritu Santo actúa eficazmente a través de la palabra de Dios, produciendo vida espiritual dentro de los que escuchan y creen. Y esto es tremendo porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es Dios quien sopló por medio de su espíritu, ¿no? Ah, sus palabras a los hombres, ¿no? En este caso a los apóstoles, eh, quienes escribieron, pues, cada libro de las Escrituras, ¿no? Y esa misma palabra de Dios sigue hablando por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien actúa nuevamente a través de la palabra de Dios. De tal manera que cuando usted se llena de la palabra de Dios, también es lleno del Espíritu Santo. Ve, Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 y 34 también, dice así. Y note lo que dice, ¿ah? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto es bastante curioso, bastante interesante, porque nos menciona que estos judíos ya habían creído en él. Sin embargo, había algo, una barrera que aún no habían cruzado. Ellos habían creído en él y él les dice lo siguiente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas personas afuera que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no creen en él de una manera salvífica o creen a su manera. No lo he puesto ahí, pero en el versículo 33 vemos la respuesta de ellos justamente a estas palabras. Y ellos responden, hey, un momentito, pero nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no?
Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú que vamos a ser libres? ¿Libres de qué? Versículo 34, Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Estas personas no entendieron. Jesús les hablaba de una libertad, pero no una libertad ah, física, una libertad de condición, tal vez de ellos como personas, como residentes de, de Jerusalén, sino que Él les hablaba de una libertad espiritual, ¿no? Había algo que los mantenía a ellos atrapados, ¿no? A esa naturaleza pecaminosa, carnal, que ellos eran esclavos del pecado nuevamente. Y a través de la palabra de Dios es que usted y yo, si usted le ha conocido, si usted ha creído en Cristo, es que usted puede ser libre del pecado, ¿no? No que vamos a dejar de pecar, porque ciertamente el creyente va a continuar pecando, vamos a seguir equivocándonos, ah, pero ya no hay ese disfrute de pecar. Si hay algo que debe diferenciar al creyente es de que tal vez el creyente puede pecar, pero rápidamente debe arrepentirse. No es algo que cause gozo, que cause alegría. En el mundo ellos pecan y se deleitan en eso, ¿no? Inclusive lo comentan, lo hablan, y para ellos es una virtud para ellos, ¿no? Si un hombre engaña a su mujer, lo están comentando con todos como si eso fuera, pues, ¿no? Lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque se deleitan en su pecado. El creyente no. El creyente comete un error y rápidamente, Padre, perdóname, ¿no? Perdóname, límpiame con tu palabra, ¿no? Dice la nota, la palabra permanecen, Jesús le dice, si permanece, no en palabra, ¿no? Proviene de la palabra griega meno, que significa morar, quedarse, alojarse o residir. La verdadera libertad viene de habitar en la palabra de Dios, confiando en sus promesas y obedeciendo sus mandatos. C. 1 de Juan 5:3. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 5:3? Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo es la manera que podemos nosotros demostrar que amamos a Dios? Muchos decimos, amamos a Dios. Ah, bueno, pues el amor a Dios es este, que guardemos sus mandamientos. Si alguien dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero es interesante que este versículo dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Eh, Esta palabra también puede ser traducido como difícil. Sus mandamientos no son difíciles. Alguien diría, nuevamente para el mundo diría, no, pero qué esclavizante, no tener que hacer esto, no tener que hacer lo otro, pero hey, no, no es difícil, no es gravoso. Y esta palabra viene del griego varus, que también puede traducirse como pesado, ¿no? Y denota nuevamente lo que es gravoso, pesado, opresivo, que hasta es penoso, ¿no? La palabra es utilizada por Jesús en Mateo 23:4 también, ¿no? Con respecto a las tradiciones tediosas, fastidiosas, opresivas de los fariseos, ¿no? Aquellos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar en el pueblo y las ponen sobre esas espaldas, ¿no? Del pueblo, de estos hombres. Dos, en Mateo 11, del 28 al 30, ¿qué dice Jesús sobre su propia enseñanza? ¿Es gravosa y esclavizante o todo lo contrario? ¿O es vivificante y libertadora? Dice, explica tu respuesta. ¿Qué es lo que dice el texto? Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay algo que deja claro este texto es que en Cristo podemos hallar descanso para nuestras almas. Entonces, no es esclavizante, más bien todo lo contrario. Aquellos que están en el mundo están cargados. Son los que están en el mundo los que están esclavizados. Es cuando venimos a Cristo que todo eso queda atrás y que podemos encontrar descanso en Cristo. Y el versículo 30 es tremendo porque dice que su yugo no es difícil, no es gravoso, su yugo es paz, su carga es ligera. Pero entonces, ¿por qué a veces cuesta someterme a la palabra de Dios? Por el pecado, por el pecado. Pero cuando yo entiendo que Cristo ha muerto por mis pecados, cuando yo entiendo que ese pecado que antes me dominaba era una atadura para mí y que ciertamente había un castigo eterno para mí, que gracias a Cristo rompió con esas cadenas de la esclavitud y me dio una nueva vida en Cristo, qué fácil. El pecado trae como consecuencia la muerte. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Es como ah, eh, este libro, ¿no? De- del peregrino, ¿no? Y no sé, acá tengo creo ese libro. El progreso del peregrino, ¿no? De John Bunyan. Si usted lee el libro, creo que algunos también vimos la película, en alguna ocasión lo proyectamos ahí en Ebenezer. Si usted lee el libro o ve la película, se da cuenta que todo es analogía, todos son figuras en toda la historia, todo es figura. Y este hombre, ¿no? Eh, que se llama Cristiano, este hombre eh, constantemente está cargando sobre sí una mochila, un peso, y conforme va pasando el tiempo, van pasando usted las hojas, el libro describe que este peso se va haciendo más grande, más pesado, y eso hace una referencia al pecado, ¿no? Y justamente en la película también lo describe de esa manera, ¿no? Como que el hombre está cargando esta mochila pesadísima, ¿no? Y él no sabe por qué, pero se siente tan cansado, tan cargado, y justamente emprende este camino en buscar libertad, ¿no? Para sí, ¿no? Tres, en Salmo 119, versículo 44 al 45, dice, David hace una declaración clave que conecta la obediencia con la libertad. Según David, la obediencia a la palabra de Dios restringe la libertad del creyente o la amplía. Dice, explica tu respuesta, ¿no? Es lo que dice el Salmo 119, 44, 45, está ahí abajito. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, dice, porque busqué tus mandamientos. Nuevamente, lo que encontramos aquí es que el salmista nos dice que él va a guardar la ley siempre,
y esto va a hacer que él pueda andar libre, ¿no? Y la respuesta a esta libertad es que nuevamente él buscó sus mandamientos, él guardó la ley siempre, ¿no? 4 dice, ¿cómo describe David la palabra de Dios en Salmos 19, del 7 al 11? Según los versículos 10 y 11, ¿era para él un trabajo fastidioso o una delicia? Explica tu respuesta. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ojo, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí yo no encuentro a un hombre que se esté quejando de tener que leer la palabra de Dios. Acá yo no encuentro un hombre que se le haga pesado leer la palabra de Dios. ¿Por qué entonces a veces nos cuesta tanto pasar tiempo con la palabra de Dios? ¿Por qué entonces vemos tantos hermanos que dicen ser creyentes, tantos años, póngale ahí los años que te tengan, y que pueden pasar días, semanas, hasta incluso meses sin abrir su palabra, la palabra de Dios, sin abrir, sin leer su Biblia? ¿Por qué es que hay tantos creyentes que solamente sacan su Biblia para los domingos? Ojo, para él no era un fastidio. El versículo 8 dice que sus mandamientos alegran el corazón. Dice que es mucho más atesorable que el oro, mucho más dulce que la miel. A través de ella ciertamente somos amonestados. En esa corrección, en esa amonestación, hay grande galardón. Entonces, esto es algo en lo cual debemos meditar. Punto 5 dice, la Biblia no es una obra literaria árida, es poderosa, es vivificante. Cuando ocupa el lugar que le corresponde en nuestras vidas, trae paz, gozo, alabanza, incluso en medio de pruebas y circunstancias difíciles. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos sobre esta verdad? En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cuál fue el resultado? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿cuál era el contexto? ¿Bajo qué circunstancias es que Jeremías dice estas palabras? Versículo 15, un versículo antes dice lo siguiente. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngate de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Eso dice un versículo antes, un versículo 15. Es decir, este hombre
Estaba siendo atormentado por sus enemigos. Estaba sufriendo la afrenta de sus enemigos. Y en medio de ese contexto, él encontró gozo, encontró alegría. ¿En qué? En la palabra de Dios. Salmos, capítulo 119, versículos del 62, perdón, del 162 al 165. Dice así: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahora, ¿cuál es el contexto también de estas palabras que dice el salmista? Versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Nuevamente, ¿usted se imagina ser perseguido? ¿Usted se imagina estar en una situación de repente caminar por un lugar difícil, una zona que no conoce, encontrar por ahí de repente algunas personas con no, un muy buen semblante, con cara de pocos amigos, ¿no? Y que se acerquen a usted de manera un poco desafiante, ¿no? Intimidante, rápidamente, pues nosotros nos vamos a alertar, ¿no? Vamos a tratar que cruzar al frente y si es necesario, si nos persiguen, pues correr, ¿no? A veces eso ocurre cuando estamos en el Callao. Pero, ¿y si quien nos está persiguiendo es alguien que tiene mucho poder? Este hombre era perseguido por personas poderosas, por príncipes. Tenían ejércitos, tenían armas, así que la angustia, la preocupación debió haber sido mucha. Sin embargo, su temor no estaba en el hombre, su temor estaba en su palabra, en la palabra de Dios. Y se regocijaba en esa palabra. Ama esa palabra. Tanto es así que a pesar de que está viviendo un tiempo de conflicto, un tiempo de persecución, él dice en el versículo 165: mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, la palabra de Dios no solamente nos da gozo en tiempos de dificultad, también nos da paz. También nos da paz. C. Salmo 119, versículos 71 al 72. Dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué tremendo, ¿no? Hay otro texto en la Biblia que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Si hay algo que hace la palabra de Dios con nosotros como el creyente, y es lo que se espera cada vez que, que vamos a la palabra de Dios, que un creyente va a la palabra de Dios, es que seamos humillados, hermanos. Porque cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cada vez que abro yo la Biblia, me doy cuenta de lo que soy, porque la Biblia me refleja, pone en evidencia mi pecado. Pero cuando somos humillados, es que aprendemos.
es que entendemos que ciertamente Cristo y en Cristo, pues somos amados a pesar de nuestras imperfecciones. 6 dice, el gozo, el deleite y la alabanza que la palabra de Dios produce en nuestras vidas no dependen de las circunstancias que nos rodean. Claro que no. ¿Qué declara David sobre esta verdad en Salmos 119, 143? ¿Cómo se puede aplicar esta verdad a nuestras propias vidas? Dice el Salmo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ah, nuevamente, el deleitarnos en la palabra de Dios, esa alabanza que puede salir de nuestros labios cada vez que leemos la palabra de Dios, ese gozo que invade nuestro ser cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, no dependen de las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Porque independientemente de lo que pueda suceder a mi alrededor, el mundo se puede estar cayendo, puede ser que mañana, eh, no lo sé, ¿no? Mm, Nuestro presidente sea el más tirano que ha existido y puede ser que la incertidumbre ah, sea tal que, que no produzca en nosotros ningún, ninguna, ningún buen auguro. Sin embargo, nuestro gozo no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando yo voy a la palabra de Dios, encuentro esas promesas, esas bendiciones, como hemos leído, el primer versículo de Efesios, ese, esas bendiciones espirituales que yo tengo en Cristo. Entiendo que el mundo presente, la actualidad, mi circunstancia, que puede ser muy triste, que puede ser muy penosa, no es el fin para mí, no es el fin del creyente, no es el fin del cristiano, porque nosotros estamos aquí como peregrinos en la tierra, ¿no? Y justamente esta vida que vivimos aquí es nuestro progreso, ¿no? Nuestro progreso del peregrino, ¿no? Y nuestra meta, nuestro fin es con Cristo, estando en su presencia, viviendo una eternidad. Nuevamente, mm, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Pablo lo tenía claro. Mm. Así que es posible estar afligido, es posible estar angustiado, sí. Muchas veces nosotros sí vamos a sufrir en este mundo, pero nuevamente cuando recuerdo lo que Cristo tiene preparado para mí, cualquier cosa en este mundo, en este plano, queda en segundo lugar. 7, creo que con este acabamos ya. ¿Sí? 7. Concluiremos este capítulo con un recordatorio muy importante. La Biblia no nos trae vida, gozo y paz simplemente porque nos revela la voluntad de Dios. Estos beneficios llegan porque las Escrituras nos dirigen al Hijo de Dios, nos dirigen a Cristo, en quien encontramos la vida. Nuevamente, es lo mismo que decía hace un momento, ¿no? La palabra de Dios me muestra a Cristo y me muestra todas las bendiciones,
que tenemos en Cristo, la vida eterna. Yo tengo paz, tengo gozo, porque sé que independientemente de mi mundo se destroce alrededor mío, yo tengo una morada con mi Salvador, quien me compró con su sangre preciosa hace 2000 años en una cruz. ¿Qué enseñó Jesús entonces sobre esta verdad en Juan 5 del 39 al 40? ¿En qué sentido es una advertencia para nosotros? Y este versículo también lo hemos memorizado. Versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, decía Cristo a estos hombres, a los judíos, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no se equivocaban, hermanos. Ciertamente en la palabra de Dios está la vida eterna, porque nos muestran a Cristo. Y Cristo nuevamente corrobora eso y dice, sí, porque ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Pero si había algo que ellos no habían hecho es relacionar. Oye, las palabras de Dios hablan de un Mesías. Y este hombre que vemos acá al frente tiene autoridad, no peca, es sabio, hace señales y todo eso daba testimonio de que él era el Cristo y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque, y esto dice Juan, ¿no? Capítulo 1, ¿no? La luz vino al mundo, ¿no? Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. En otra parte dice también, pues no, que ellos no se acercaron a la luz porque no querían que sus obras, ¿no?, fueran reveladas. Ellas son las que dan testimonio de mí, termina diciendo Cristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eh, Hermanos, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, eso es peligroso, eso es peligroso, porque podríamos estar dando ah, señales de que no somos creyentes. No puede haber un creyente que no valore la palabra de Dios. No puede haber un creyente que menosprecie la palabra de Dios, porque a través de ella es que hallamos vida, vida eterna. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con ello, hermanos. No, no podemos descuidar nuestra relación con la palabra de Dios. Sin más, entonces hemos llegado al fin, al final de esta lección. Ah, no puedo abrir. Entonces, entramos a la segunda parte, titulada Poniendo en aprietos al hermano Juan. Lance sus preguntas. Salvo que hoy no te quieran poner en aprietos. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, aporte, comentario, queja, sugerencia? Salvo que hayan notado que estoy bastante cansado y se queden en mí. ¿Alguien de repente algún aporte sobre esta lección? A ver, hermana Sarita, creo. Hermana, buenas noches. Hermana, sí, obviamente estoy de acuerdo y estamos de acuerdo que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y todo creyente, o sea, es decir, realmente creyente, ¿no? Que conoce a Dios cuando lee la Biblia, ya es transformado, ¿no? Va cambiando su vida
pero, o sea, hay casos, o sea, obviamente Dios es el que conoce realmente el corazón, como si realmente es algo, ¿no? Nosotros no podemos asegurar, ¿no? Pero hay cristianos, ¿no? O hay personas en la iglesia que se ve muchos años que tal vez leen la Biblia y por qué no, por decirlo así, no cambian, ¿no? A pesar de que leen la Biblia, ¿no? O estudian, pero Sí, igual. siguen igual, ¿no? Entonces, o sea, porque no solo, no sé, o en ese caso que, no sé qué, o sea, porque ahí ¿Por dice qué? que debemos leerlo, ¿no? Leerlo y también obedecerlo, pero hay muchos cristianos, ¿no? Que acuden, leen, o sea, tienen una vida, pero no hay, no se ve, ¿no? Lo que realmente viven, o que leen. ¿Por qué no hay un cambio? Esa sería la pregunta. Ujú. Porque no es un conocimiento intelectual. Hay, si vamos tal vez a algunos centros teológicos, vamos a encontrar personas que son inclusive teólogos, ¿no? Así que estas personas conocen de repente mucho más de la palabra de Dios que nosotros. Y sin embargo, a pesar de que son teólogos, no son creyentes. ¿Existe? Sí existe. Es más, hoy en día hay algo que se llama teología liberal, ¿no? Una nueva teología, en donde en vez de creer en la palabra de Dios, cuestionan la palabra de Dios y tratan de hallar explicaciones científicas a cada hecho milagroso. ¿Tienen el conocimiento? Sí. Pueden citar muchos pasajes y pueden hacer muchas referencias. Dios dijo, ah, no sé si podré buscar el texto ahorita, voy a tratar de buscarlo ahorita. Eh, el pueblo murió, falleció, creo que dice, por falta de Pereció por falta de conocimiento. conocimiento en Pereció Oseas, por falta de es. conocimiento, ¿no? Oseas, me parece que es. Y este texto no hace referencia a un conocimiento intelectual, hace referencia a un conocimiento íntimo. A pesar de que ellos podían ciertamente citar las escrituras, muchos de ellos, no había un conocimiento íntimo de Dios, no había una relación, una comunión. Así que sí, puede darse el caso de personas de creyentes o aún no creyentes que conozcan la palabra de Dios. Sí, sí puede ser. Eh, la diferencia está cuando el creyente entiende que estas palabras que estamos leyendo, que estos versículos, estos libros que leemos, vienen de Dios mismo. Cuando nos sentimos confrontados, ¿no? Amonestados. Esa es la diferencia. Ah, he visto también hermanos, ¿no? Como bien usted le ha dicho, ¿no? Yo no puedo ver el corazón, yo no puedo ver el corazón, el único que sabe es Dios. Pero he visto hermanos que
piensan saber mucho. Tal es así que no permiten ser juzgados por nadie, ¿no? No permiten que nadie les enseñe. Me he topado con hermanos, con creyentes así. O hermanos que dicen, no, yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, yo no tengo ningún pecado, yo estoy bien, ¿no? Pero parte de empezar el cambio en nosotros, hermanos, es justamente reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestro talón de Aquiles. Nuevamente Jesús dijo, yo no he venido a salvar a los justos, ¿no? Sino a pecadores. ¿Por qué? Porque justamente era la conducta que tenían los fariseos, ¿no? Ellos se creían perfectos, ¿no? Nosotros no necesitamos de nada, ¿no? Tú vienes acá a querer enseñarnos a nosotros, pero no necesitamos de ti. Nosotros ya sabemos la ley, la palabra de Dios mucho más que tú, ¿no? Ah, ya, está bien, no se preocupen, ¿no? El sano no necesita de médico, el que necesita de médico es el enfermo. Si nosotros somos creyentes, ojo que lo pongo en condicional, si nosotros somos creyentes es porque en algún momento nosotros reconocimos que necesitábamos de un médico, estábamos enfermos, que éramos pecadores, que no somos justos, porque si yo me creo perfecto y creo que no necesito mejorar nada, que no tengo pecado, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Y eso es algo que, que no se ve eh, muchas veces confrontado con algunos hermanos, ¿no? Eh, y esto es algo que hace también la palabra de Dios en parte. Y, y Dios en su soberana voluntad es el que por medio de su Espíritu Santo también convence de justicia, pecado y de juicio. Pero sí hay casos de esto, ¿no? Se me venía a la mente el caso de este hombre que viene a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿no? Maestro bueno. ah, voy a leer el texto, porque esto tiene, tiene mucho que ver. Mm, Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16. Esto es bastante curioso, ¿no? Bastante interesante. Mateo 19, 16. El joven rico es. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Que uno al leer esto diría, pues, qué tremendo, ¿no? O sea, este hombre está buscando tener la vida eterna, así que sus, sus deseos son buenos, ¿no? Son puros, ¿no? Y nota lo que le dice Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos, no? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, le hace recordar todos los mandamientos que debería él saber. ¿Cuál fue la respuesta? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, no necesito de nada más. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyéndole el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces en las iglesias encontramos personas así, que piensan que han guardado todo, ¿no?
y no necesitan nada. Eh, y tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Nuevamente, el que se humillare será enaltecido, y el que se enaltece es humillado. ¿Por qué muchos entonces conocen tanto la Biblia y no muestran cambios, siguen igual? Porque no han reconocido el pecado, no han reconocido su pecado. ¿Alguna otra pregunta? Una otra pregunta, hermanos. Aporte. Justamente eso es lo que menciona Juan, es cierto, ¿no? Yo he visto bastante de eso, sobre todo se puede ver en los debates que aparecen en las redes sociales, como tantas personas alegan conocer, haber estudiado tanto de la Biblia, ¿no? Del griego, del hebreo, de las reglas de la hermenéutica, pero al final de cuentas cuando alguien pone un comentario por ahí se encienden, ¿no? Comienzan a hablar malas palabras, comienzan a insultar, comienzan a decir tú no has tenido ni escuelita básica, y comienzan a insultarse, ¿no? Y ahí sale todo su corazón. Es por eso que hemos estudiado esta noche, ¿no? Que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y si vemos bien el contexto de Santiago 1, eso es lo que nos dice, justamente Santiago desde el versículo 19, creo que es. A ver, voy a buscarlo aquí. En Santiago 1, versículo, antes de decir de esto, de no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, nos habla del carácter también que uno debe tener, porque no solamente llenarse de conocimiento, sino de tener también un carácter sólido, conforme uno vaya creciendo en el conocimiento de la palabra. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, y acá presta atención. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar o librar, en este caso, vuestras almas. Ahí claramente eso es lo que dice el contexto antes de hablar de ser oidores y también hacedores de la palabra. Primero, nuestro carácter tiene que ser sólido. Tenemos que ser prontos para oír, ¿no? Tardos para hablar, tardos para airarnos. Pero a veces somos lo contrario, ¿no? Somos entonces tardos para oír, ¿no? Rápido queremos hablar, rápido queremos airarnos, rápido queremos encoralizarnos. Pero ahí dice claramente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechar toda inmundicia, desechar todo aquello, ¿no? Que es malo, todo aquello que es malvado en nuestro corazón, y de esa manera vamos a poder recibir con mansedumbre esta palabra que puede librar nuestras almas, que puede, ¿no? Liberarnos de toda esta malicia. Pero lamentablemente hay algunos que sí, obviamente, hacen la segunda parte, escuchan la palabra, ¿no? Pero no la hacen. ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué no lo obedecen? Porque tampoco se han despojado. Y eso veíamos justamente el día domingo, ¿no? En Hebreos capítulo 2, despojémonos del peso, ¿no? Despojémonos de ese pecado que nos asedia. Y eso es a veces a lo cual no estamos dispuestos a dejar, ¿no? Y es por eso que no hay crecimiento. Por más que leen la Biblia, por más que oran. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus pecados. No quieren dejar muchas veces la música, ¿no? Mundana. Ustedes saben que la música tiene una influencia tremenda en nosotros, ¿no? ¿Y por qué no crezco? Yo leo la Biblia y oro. Porque no estás dejando el pecado, no estás dejando la música mundana, no estás dejando la mentira, no estás dejando la inmundicia, no estás dejando la gritería. Entonces hay que desvestirnos y despojarnos del viejo hombre, ¿no? Y de esa manera es como la situación, el Señor nos limpia y ahora sí el Señor nos va a dar ese crecimiento, ¿no? Esas bendiciones espirituales que tanto necesitamos. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Aporte más? Creo que no. Ok, hermanos, vamos a orar entonces. Hermana Berta quiere hablar, creo. ¿Sí? Ahí ya, Bueno, pero tiene que activar el micro. A ver si la hermana Rosa de repente puede ayudarle. Sí, porque quiere hablar la hermana, pero tiene que activar el micro. Bueno, está hablando. sí, sí.
Dime que Ya, estoy aquí. vamos a esperar un rato. De repente la hermana Rosa le puede ayudar. Si no, hermana Berta, guarda su preguntita, ¿ya? Porque no la escuchamos. ¿Ya? De repente puede guardar su pregunta. ¿Ya, hermana? Muy bien. Porque no, es que no la escuchamos. ¿Ya? Usted tiene que prender su micro, pero tal vez la hermana Rosa le pueda ayudar. ¿Ya? O tal vez para la próxima. Ya, ok. ¿Qué, qué estarás diciendo? Muy bien, vamos a hablar, hermanos. Entonces, y luego ya, a ver si es que se soluciona esa situación, ¿ya? Si no, ya a la próxima, hermana Berta. Bien, oramos. Señor, gracias por ese tiempo que hemos tenido con nuestro hermano Juan. Gracias por tu palabra, Señor, la cual nos trae esperanza, la cual nos trae crecimiento, vida, gozo, paz, ah, y las bendiciones espirituales que tú nos has prometido en tu palabra. Bendice, por favor, siempre tu palabra, y gracias porque tú siempre nos traes ese consuelo, esa alegría que necesitamos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas que podamos estar sufriendo. Gracias por haber usado a nuestro hermano Juan y por las preguntas y el tiempo que hemos tenido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, anuncios para esta semana. Ya recuerden que este día jueves igual tenemos nuestro culto de oración. Les esperamos, como siempre, a las 8 de la noche, puntual, ¿ya? Para poder estar orando por las diferentes situaciones que estamos pasando. Este día, sábado, no va a haber la reunión de adolescentes con padres, debido a que los padres no han confirmado. Sí, solamente han sido pocos, entonces no se va a dar. Pero este día, domingo, tenemos nuestro culto normal, regular, para luego también tener las presentaciones del Día del Padre. ¿Ya? Ahí también se va a dar un regalo para los padres de la iglesia, que ya se ha preparado con anticipación, va a haber una pequeña decoración. ¿Ya? Y bueno, hermanos, también queríamos anunciarles con nuestro hermano Juan acerca de nuestra frejolada, que ya se acerca para el siguiente sábado, no este sábado, ¿ya? Sino el siguiente. ¿Ya? Este día sábado 27 de junio tenemos nuestra frijolada como segunda actividad para nuestro viaje misionero en el mes de julio. Entonces ahí en la parte de arriba dice, te invitamos a que disfrutes de una rica frijolada con seco y así estarás apoyando como un granito de arena a nuestro viaje misionero. ¿Ya? Va a estar igual 20 soles, ahí el encargado de nuestro hermano Moisés, ¿ya? Y terminando la reunión, ya nuestro hermano Juan ahí va a estar anotando, ¿ya? Bien, hermanos, ahí tenemos también a nuestro hermano Félix. Sigamos orando por él, por su recuperación pronta, ¿no? Y gracias a Dios que ustedes también han sido movidos para poder dar también ¿no? a él una ofrenda de amor. Sigamos entonces adelante y Félix sigue adelante también. Seguiremos orando por ti. Muy bien, hermanos, eso sería el anuncio. Entonces, estemos orando por la actividad y también poniendo de nuestra parte, ¿no? Por lo menos cada uno unas 5 frijoladas. Voy a parar de grabar.